bienestar, moléculas, ciencia, psiquiatría, meditación, ansiedad, terapia, estrés, depresión, salud mental, psicoterapia, trauma, microbiota, Cecilia San Martín, médica cirujana, mastóloga, especialista en patologías oncológicas y ecografista. Trabaja con medicina integrativa, es experta en cannabis y hongos medicinales aplicados a tratamientos oncológicos, depresión, dolor crónico, ansiedad, insomnio, enfermedades degenerativas y reducción de daños en tratamientos por adicciones. Además de ser docente universitaria, creó Espacio Ratio. Allí trabaja en la atención de la salud desde una mirada integrista, multidisciplinaria y desarrollan productos medicinales basados en el reino fungi, cannabis y demás elementos de la tierra. Con Cecilia conversamos sobre la microbiota, el rol de los adaptógenos, las actuales problemáticas de acceso a la salud y cómo los contextos actuales disminuyen la posibilidad de un acercamiento y trabajo para volver a un estado de bienestar. Soy Gaby Genovese y este es un podcast para expandirse. Respira. Ya empezamos. Voy a simplemente entender. Hablando tantísimo de microbiota. Porque soy fana de la microbiota y solo quiero hablar de microbiota. Me brillan los ojitos. Sí, microbiota y se me ponen los corazoncitos. Bueno, solo hablemos de microbiota también en este podcast. Bueno, si no queda otra, hablamos. No, yo era como la conductora designada siempre. Entonces, No, porro no, chicos. No me llegaba nunca. Soy médica, momento, claro. La ronda no me clara. Bueno, por suerte está la doctora que nos cuide. Yo diciendo, bueno. ¿Quién soy para retarte? Yo también he escuchado mucho. Vamos a grabar. Bueno, bienvenida, Ceci. Gracias, Gaby. Feliz. No, gracias a vos por estar acá. Por favor. ¿Qué pensás que está pasando con la salud mental, con la salud? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo que la salud mental está ya no, digamos, en un momento la salud mental y sobre todo las personas que tenían dificultades con su salud mental parecía como que pertenecían a un grupo que nada tenía que ver con el resto, que también estaba estresado, con problemas familiares, con problemas laborales. Era como que el episodio de salud mental te marcaba si eras un paciente de salud mental o no, si tenías depresión. Tenías que tener como cosas muy particulares como para considerar que había que prestar atención a tu salud mental, ¿no? Yo antes veía eso, como decía, no, tal tiene tal cosa, o toma psicofármacos, ¿no? Como que ya pasaba una categoría de paciente de salud mental, y veo que hoy en día, por suerte, nos estamos dando cuenta que si no prestamos desde el minuto 1 atención a nuestra salud mental en relación con nuestra salud física, nuestra salud ambiental, no vamos a llegar a un buen camino si seguimos desatendiendo la salud mental como digamos, un objeto sobre el cual hay que trabajar, ¿no? Como una condición sobre la cual hay que trabajar, hay que mejorar, hay que buscar formas de desarrollarse, de conocerse en el aspecto mental. Creo que hoy estamos en eso, en viendo que hay muchas dificultades en salud mental a nivel global y ya no están las personas que sí tienen problemas de salud mental, que son las que se medican, y las que no. Todos. Claro, era como que el resto estábamos, ay no, porque pobre tal toma Pobrecito, psicofármaco porque claro. estuvo deprimido, ¿no?
Y en realidad todos estamos siempre, ¿no? Vamos a hacer la metáfora esa de que yo venía recién en la bici y decía, si no te mantenés, digamos, consciente, viendo por dónde vas manejando, prestando atención al camino, en cualquier momento te puede agarrar una piedrita, alguna baldosa rota, alguien que se te cruza y podés tener algún problema ahí con tu salud mental en este caso. Entonces... Está el sistema nervioso tan colapsado que estamos todos al borde de... Estamos bastante al borde, ¿no? Y tenemos que entonces prestar atención a la salud mental, teniendo en cuenta y conociendo e informándonos acerca de todas las variables que involucran cualquier dificultad que pueda haber con la salud mental, porque... ¿Cuáles son esas variables, Ceci, que involucran a la salud mental o te pueden llevar a tener algún trastorno, desorden o lo que sea relacionado con la salud mental? Otra cosa de la que siempre se habló fue, y que a las personas les genera como a veces como un temor y todo, fue el tema hereditario o genético, ¿no? De esto se habla a veces cuando en la consulta dicen, no, porque mi papá tuvo, y como parece que es algo como un estigma que tenés, ¿no? Marcado ahí, que casi como el color de ojos, que no vas a poder evitar que la cosa se dé y muchas veces personas tienen ese temor y sabemos que en realidad... hoy en día, con todos los conocimientos que tenemos sobre genética, sobre genoma, sobre epigenética, que en realidad la genética es algo que nos ofrece una posibilidad de que algo pueda en algún momento suceder. Hablemos de cuestiones de salud mental, como de cáncer, como de otras patologías, pero que tiene mucho que ver lo que trabajamos nosotros alrededor de eso, ¿no? Esta epigenética, nuestro ambiente, lo que nosotros llamamos... cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer, factores de riesgo modificables. Y lo podríamos aplicar también a esto. Hay factores de riesgo que son modificables, que tienen que ver con nuestro primer segundo de concepción y de nacimiento también, pero sabemos que también desde la gestación hay cuestiones ahí que tienen que ver, por ejemplo, relacionadas con la microbiota, ¿no? Que estamos hablando tantísimo de microbiota. No me digas microbiota porque soy fana de la microbiota y solo quiero hablar de microbiota. Me brillan los ojitos. Sí, sí, microbiota y se me ponen los corazoncitos. Bueno, solo hablemos de microbiota también en este podcast. Bueno, si no queda otra hablamos. Pero bueno, sabemos que específicamente la microbiota, podríamos decirlo así, define cuestiones conductuales y emocionales. Entonces, sabiendo qué es lo que nosotros recibimos, no solo de nuestros genes, sino de nuestra microbiota, sino de conductas que están presentes y han sido aprendidas, en primer caso de nuestros progenitores o con quienes nosotros nos criemos, más adelante con otros grupos sociales con los cuales nos vamos relacionando, que tienen que ver con una cuestión cultural, con el ambiente en el cual nos desarrollamos. O sea, hay tantas variables que influyen en nuestra salud mental. Y si nosotros en algún momento no nos enseñan a qué cosas tenemos que prestarle atención para poder modificar para bien nuestro y para bien de nuestra salud mental, probablemente sigamos como también este ejemplo que damos a veces cuando hablamos de neuroplasticidad y de psicodélicos, sigamos por la huella, ¿no? Que es que decimos cuando nosotros vamos en un camino de tierra, pasan los autos siempre por el mismo lugar y por ahí se hace la huella. Entonces nosotros vamos en el auto, lo más probable es que sigamos por esa huella y no nos lo preguntemos mucho. Digamos, bueno, todo el mundo va por acá, ¿no? Y no nos preguntamos si está bien o mal. Y en realidad cuando empezamos un poco a desentrañar si seguir por esa huella que va todo el mundo, a nosotros nos hace bien o no. O quizás deberíamos probar otra alternativa. Y si probar otra alternativa implica que también haya personas que estén, digamos, decididas a acompañarnos en ese otro camino que queremos tomar, ahí ya tenemos como se abre una puerta para no seguir por lo mismo, y en esto vuelvo al tema de la herencia y de lo hereditario y de lo familiar, ¿no? Si yo en algún momento aprendo que probablemente no me pase lo mismo que a mi mamá que tuvo ataques de pánico o que era muy depresiva, o a mi padre también que tenía algún problema a lo mejor de ira o de no controlar sus emociones, y que yo pienso que me va a pasar lo mismo. Pero esto es un trabajo, o sea, es un trabajo y no solo de la persona sola, sino que tiene que haber un entorno sociocultural desde la salud, y acá esto es importante desde de la medicina integrativa, que creo que como especialidad que
digamos que es la única especialidad de la cual no tengo aval de ningún ministerio de nada, porque uno cuando se recibe del ministerio de uno mismo. Del ministerio de bienestar personal. Pero digamos, acá no hay en Argentina, por ejemplo, si bien hay especializaciones, hay asociaciones, yo pertenezco a la Asociación de Medicina Integrativa, que es pionera hace 20 años que viene hablando de todo esto, ¿no? Del cuerpo, mente, espíritu, pero digamos la medicina integrativa lo que hablas de esto, es de que si bien uno puede ser especialista, como es mi caso, soy médica, cirujana, especialista en mastología, hice después otras especialidades en ecografía, imágenes, todo, pero a mí me cierra como definición propia la medicina integrativa porque es aquella que engloba todo lo que uno puede haber estudiado en el, digamos, sistema más hegemónico de formación de salud, pero después todo lo otro que uno va aprendiendo después, que yo siempre digo, la facultad es tu escuela primaria, tenemos título primario o ponerle secundario completo como para no aspirar a ciertas cuestiones, pero después ahí viene lo bueno y después ahí se define un poco cómo vas a ser vos como profesional. Entonces si yo solo escucho lo que me dicen las sociedades científicas, hay toda una parte que yo no voy a aprender y en general las sociedades científicas están tratando a las personas de una manera muy organicista, ¿no? Ceci, vos venís de la clínica, o sea, de hacer clínica en el hospital, guardia, operar gente, recibir gente en emergencias. Sí. Sos cirujana mastóloga, o sea, operás cáncer. Sí. Estuviste mucho en esa. Sí, y bueno, sigo haciendo todo eso también. Y ya ahora también con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste a la medicina integrativa? Porque llegaste a la medicina integrativa y hoy estás súper relacionada con el cannabis, con los adaptógenos, con la psilocibina, con los psicodélicos en general, digamos, como tenés, digamos, un abordaje de la situación o de los pacientes o de la salud completamente diferente a lo que se hace adentro a lo que te enseñaron y a lo que pasa dentro del hospital al cual seguís yendo. Sí. Bueno, por suerte de quienes, yo digo, aprendí o que me abrieron la puerta para mostrarme que había otras cosas distintas a lo que nos enseñaban en todas las sociedades, fueron mis consultantes, mis pacientes, ¿no? Que dado a que la relación siempre fue muy cordial y siempre fue de conocernos y de, siempre digo, lo que tiene de bueno mastología es que te permite conocer a las personas por un periodo muy largo de tiempo, porque como es una especialidad que se ocupa de controles que se hacen todos los años, vos podés conocer a las personas por años y años y años, que capaz te conocen cuando recién te recibiste, después cuando te recibiste, cuando tuviste tu primera hija, cuando vos en algún momento a lo mejor les hiciste un diagnóstico que tuviste que tratar. Y yo, partiendo de esta relación tan linda, pude recibir de ellas, digamos, evidencia experiencial de cuestiones que hicieron en algún momento para tratar aspectos relacionados a lo mejor con un diagnóstico, con un síntoma, con algo que les venía pasando y que la medicina tradicional no les resolvía, ¿no? En el caso específicamente de pacientes oncológicas y oncológicos que me introdujeron al mundo de cannabis, de fitoterapia, contándome que les hacía bien, que les resolvía el tema de las náuseas, que estaban más relajadas. Que entonces yo en ese momento hice un clic y dije, no puedo no saber sobre esto que evidentemente hace tanto bien, que por otra parte también desde lo personal, si bien no fui yo de más joven como de consumir o de fumar mucho, quizás por una cuestión propia de que era muy estructurada en algunas cosas y no me lo permitía, porque sentía que si estaban todos mis amigos en un momento todos fumando, que alguno venía y iba a probar un ácido, yo los cuidaba, ¿no? Yo era como la conductora designada siempre. Entonces, no, porro no, chicos. No me llegaba nunca. Soy médica, momento, claro. La ronda no me era, bueno, por suerte está la doctora que nos cuide. Yo diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Soy la médica, no lo puedo creer. Nunca me toca. Nunca me toca. Y así, ¿no? Entonces, pero conocía perfectamente todo el ambiente y todo, y nunca tuve una visión prohibicionista del tema, sino por el contrario. Pero era algo como que estaba afuera, era mi otra vida, no tenía nada que ver con lo que hacían los médicos. Y entonces, bueno, me generó también esa posibilidad de unir esos dos mundos, porque el cannabis medicinal en los primeros tiempos se nutrió de todo lo que los y las cultivadoras brindaban. O sea, no es que desde el día 1 hubo alguien que se puso a cultivar medicinal y CBD, plantas de CBD. No, claro. Plantas, sí, quimiotipo 2, por favor. No, era lo que había y un pibe que
cultivaba para él, como se sentía bien, se lo daba a una persona que tenía dolor, y ese mundo me abrió las puertas para decir, yo me voy a formar también desde esta perspectiva de reducción de riesgos y daños, que en un momento no tenía ese nombre, pero yo me daba cuenta que cuanto más podía aportar yo desde la ciencia, desde el conocimiento, como que eso podía ser mejor utilizado, sobre todo evitando que a la persona tuviera algún efecto no deseado, que se sintiera mal, porque alguien que ya se venía sintiendo mal y que tomaba mucha medicación y que tenía tratamientos que también lo hacían sentir muy mal, yo decía, no le puedo dar algo que encima le traiga, si yo sé que le puede hacer bien. Entonces ahí fue que me metí como de lleno y sí a estudiar un montón, y es como que todo es apasionarme por cada cosa nueva, lo que decíamos recién, microbiota, decir, no, a ver, pará, un poquito más, y voy a entrar, y voy a hacer este posgrado, y esta maestría, y mira este paper que salió, y decir, y entonces yo tengo que aprender mucho también de nutrición y de alimentación, porque yo no me puedo quedar con que me digan, ay, si yo como de todo. No. ¿Qué de todo? ¿Cómo afecta o sea, qué papel juega la alimentación en esta mirada que vos tenés como desde el abordaje, la medicina integrativa, en la recuperación o el tratamiento o la mejora de la salud de las personas? Bueno, la alimentación, yo siempre lo planteo como, muchas veces a mí esto de hacer comparaciones me sirve, porque a veces a la persona que me dice yo como de todo, y bueno, sí como vegetales y qué sé yo, pero bueno, me gusta darme mis gustitos, y entonces ahí entra todo lo que procesados y todo lo que no hace bien. Y yo siempre trato de llevarlo a la forma más sencilla de comprender, y que también creo que en esto influye mucho que yo soy vegana y que tengo como todo un estudio del mundo animal y de nosotros como animales humanos, pero que somos animales al fin. En el sentido de decir, los animales van a encontrar siempre y van a comer aquello que les hace bien, que saben que lo necesitan, que de repente cuando vemos, no sé, a un perro comiendo pasto, es porque el perro come pasto porque lo necesita por esta y esta razón. Entonces trato de llevarlo a ese lugar para entender que muchas de las cosas que comemos no tienen que ver con necesidades de bienestar, sino que tienen que ver con una cuestión cultural, con una cuestión impuesta desde lo social, desde el marketing, desde como se te ocurra encararlo, pero que no responde ya a una necesidad biológica, porque si fuera por necesidad biológica, la gente, todo el mundo tomaría agua y nadie tomaría cerveza o litros y litros de café, gaseosa, jugos azucarados. Entonces, cuando uno lo lleva ahí y decís, bueno, vamos a empezar a trabajar con cosas que sí sabemos que te hacen bien, y contar todo lo que sabemos que hace bien a nosotros como humanos. ¿Qué es esto? Y uno muestra un amplio espectro. Yo no soy en ese sentido de restringir ni de prohibir, porque entiendo que uno viene con un bagaje de conocimientos y que también probablemente de chico le hayan dicho, vos tenés que comer mucho leche. de esto, mucho de lo otro, mucha leche, porque tenés que estar fuerte, mucha carne, porque tenés que tener hierro, mucho. Y quizás ese es un concepto, y más en este país, que somos el país de que las vacas y la leche y la carne y todo, como viste, como que nos define más o menos. Estás matando la industria, querida. Estoy matando la industria del agro, pero bueno, no. Pobrecita yo acá. Pero otros más que no te van a querer, Ceci, ¿qué va a hacer? Agregamos a la lista. Y lo que creo que no hay en todo eso que aprendemos y que nos dicen que nos hacen bien, y que cuando apareció, por ejemplo, la ley de etiquetados, vino a romper un poco con eso. Pero pará, que me mandó la ginecóloga a comer todos los quesos que había por el calcio, pero de repente todo tiene 200 de hexágono, de octógono, no sé cuánto. Bueno, entonces ahí empezó como... Algunos te decían, pero al final no se puede comer nada. Digo, no es que no se puede comer nada. Nadie te limita de vos ir a la góndola y agarrar lo que querés. Lo que sí está bueno es que vos sepas qué es lo que estás comiendo, que investigues un poco. Y no tanto lo que te hace mal, sino que investigues todo lo otro que no estás comiendo y que te hace re bien. Si querés, no saques nada de todo eso, pero empezá a incorporar, porque sabemos que si nosotros empezamos a comer de una forma que nos es más beneficiosa, nos vamos a sentir mejor definitivamente. No, es que eso, a ver, es muy obvio. Es como ahora un desafío, ¿no? Decir, probá, a ver, incorporá esto, 2, 3 cositas. A ver cómo... Pero es instantáneo la mejora. La mejora es instantánea. Es instantánea. Yo hice un cambio de alimentación también en la pandemia, me costó mucho tiempo porque
vos venís comiendo. En mi casa se comía fideos de paquete y milanesas. O sea, proceso. También introducir el concepto de proceso también es importante. Exacto. Y en el proceso, que es difícil porque hay que aprender a cocinar, hay que aprender a relacionarse con los alimentos de otra manera, pero es tan evidente, tan evidente la mejora, tan evidente cuando vos empezás a comer alimentos reales. Sí, total. Y los que necesitas realmente para sentirte mejor, que muchos de los otros síntomas desaparecen. Por eso es que la alimentación es como yo cuando planteo en general los esquemas terapéuticos, ya sea para dolor o alguien que está atravesando una enfermedad y está como con mucha ansiedad, lo que sea, decimos, bueno, vamos a poner, quiero ponerme de acuerdo con vos, les digo que hay cosas sobre las que hay que trabajar y que podríamos decir que no es opcional, vos podés adherir o no a lo que te digo, pero prestemos la atención a la alimentación. Punto 1. Entonces, en general se arma como un plan alimentario que es, yo siempre digo, es apto para toda la familia. Lo ideal es que esa persona que va a hacer un tratamiento no esté con su tupper y al lado de la familia comiendo cualquier cosa. Trata de crear como nuevos hábitos alimentarios. De repente no dejar algo muy importante, por ejemplo. Si no es una dieta. No, para nada. Digamos, son hábitos alimentarios. Y bueno, a ver, fíjate ¿qué te pasa si dejas de tomar a lo mejor jugos azucarados? Una cosa muy básica, pero que a veces hay cosas que están como muy incorporadas, que la gente va y se compra el pack de las gaseosas, el pack de los jugos, porque sí, porque nos gusta y porque... Bueno, esto no te hace bien. Entonces, sabemos que no te hace bien. Yo no te estoy contando ninguna verdad revelada. Sabemos que los jugos azucarados, las bebidas, el azúcar agregado a lo que sea, no sé bien. Bueno, ¿podrías empezar a probar de dejar de tomar esto, no? A ver, fíjate si no le pones a todo arriba queso derretido. ¿Qué pasa? De repente, ¿no? Son cosas muy puntuales pero que uno primero tiene que hablar, preguntar, qué comer. Y yo, por ejemplo, como una formación como cirujana, nadie te decía que estuvieras media hora hablando de lo que la persona comía en su casa. Tráeme la ecografía, tenés piedrita, te saco la vesícula, nos vimos, chao. Era una cosa así, ¿entendés? Qué bien. Entonces, claro, pero bueno, algo le ibas a resolver. Pero esa persona después iba a seguir con otras cosas, con gastritis, con cefaleas, con alergias. Entonces, esto de también explicar que mirá que capaz no, que muy probablemente con este abordaje, como decías vos, resolvamos varias cosas juntas, ¿no? Con una sola medida vas a dormir mejor, probablemente te cambie también el ánimo, si estás medio que te sientas siempre cansado o muy irritable, o probablemente esto también empieza a mejorar. Y acá es donde empezamos a sumar después también suplementos como los adaptógenos. ¿Cuáles son tus herramientas ahí de trabajo con los pacientes desde la medicina integrativa? Bueno, ¿no? Por supuesto, alimentación. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con disciplinas cuerpo-mente, trabajo con la respiración, que es otra, que para mí es súper importante, dar relevancia a la respiración, como yo estuve, mira, una vez en un temazcal con Nati, que vos la conocés, hermoso temazcal en el cual ella dijo, bueno, ahora vamos a usar... la primera medicina que tenemos, la gran medicina, la medicina con la que venimos al mundo y nadie nos la va a sacar, hasta como ella habla así toda de una manera hermosa, y la respiración, ¿no? Y si bien yo ese concepto tenía, pero la forma de describirlo de esa manera, yo dije, yo tengo que ser más vehemente cuando hablo de la respiración en mis consultas también. Y a mí me gusta mucho también el llevarnos al momento la primera bocanada, que es cuando nacemos, que nosotros salimos de un medio líquido con unos órganos que hasta ese momento son órganos líquidos, como el resto de los órganos que tienen un montón de porcentaje de agua, que son los pulmones. Los pulmones también están en esa. Y cuando nacemos ese primer segundo, nuestro sistema nervioso tiene que activar el mecanismo por el cual, aunque nadie nos enseñó, respiramos de manera tan profunda que empujamos y sacamos todo el líquido que hay en los pulmones se llenan de aire lo más que pueden y a partir de ese momento no lo dejan de hacer hasta el último día de nuestra vida. Eso es la respiración, es la que nos permitió contactar con el mundo en el cual estamos hoy. Y que si lo hacemos bien en ese primer momento... Nadie piensa en esto. Claro. Bueno, si lo hacemos bien y es efectivo...
estamos todos contentos, que le ponemos el escarpín, todo. Si tenemos dificultades al nacer con la respiración, se activa todo un mecanismo desde el sistema de salud y por eso yo también hablo mucho de tener este cuidado con los nacimientos, porque lo que te marca es si respiras bien o no respiras bien. Después nos ponemos, después de que el bebé respirado bien y todo, mira, nos dimos cuenta que tiene los 2 deditos del pie unidos. Bueno, veremos qué pasa después. Cagada. A ver, vos qué cagada, ponele. Y hay gente que hace un montón de problema por eso. No, pero respira bien. ¿No? Y el bebé respiró y está acá, o la bebé, y respira y está efectivo, y de repente puede estar en una camita acostado solo, sin que nadie lo asista, bancándosela solo y respirando, y ya para que todos lo vengan a visitar, lo miren, ¿no? Y yo cuando pienso en eso tan trascendente, mira que he visto nacimientos, y digo, pucha, que es un momento clave, y que después vamos por la vida respirando como de regalo la tenemos, ¿entendés? Sin pensar ni un momento. Ni un minuto, nadie piensa, en ningún momento pensás. ¿Cómo estamos en la respirando? ¿Le estamos dando bola? Cuando nos ponemos nerviosos o agitados por algo y empezamos a veces como a respirar entrecortado o a hiperventilar inclusive, ¿no? Cuando sea a veces un episodio o un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad, o inclusive cuando hay un episodio de dolor, usemos esa medicina. Usémosla, y ahí es donde nosotros podemos, desde el sistema de salud, y yo creo que deberíamos todos, enseñar a la gente a respirar, y eso a mí me lo enseñó mucho el yoga. El momento que empecé a hacer yoga en mi vida, primero en mi embarazo con mi primera hija, y después también fui cambiando de una a otra, y dije, claro, la tienen clarísima, ¿no? Y los yogis que pueden con la respiración modificar la presión arterial y todo, pero sí, porque estamos interactuando con nuestro sistema nervioso autónomo. Bueno, y es algo que las medicinas tradicionales, como la china, la ayurvédica, ¿no? Como en India, en otra parte del mundo, esto lo saben ya desde siempre. Por eso medicina integrativa, porque yo soy formada en esta medicina occidental, pero si yo no veo que hay estas medicinas que tienen muchos más años que la que me enseñaron a mí, esto ya lo saben y lo usan. Soy una necia, digamos. El día que yo me enteré que eso existe, tengo que aprender. No hace falta que yo haga todo un posgrado en Ayurveda, pero yo sé que puedo hacer ejercicio de respiración, que existe también mindfulness, por el cual las personas les enseño a prestar atención, no solo a su respiración, sino, por ejemplo, hablando de la alimentación y todo, a su sistema digestivo. Yo hago mucho estos trabajos de, a ver, cuando comes, presta atención. Si estás sentado comiendo tranquilo, si estás comiendo apurado y medio que se te atraganta. Cuando comes, vos sos de atragantarte y toser varias veces. ¿Te pasa cuando estás comiendo? Cuando digerís digamos ese bolo, esa comida que estás... ¿Pasa bien o en algún momento sentís que te atraganta o te molesta el estómago? Después te distendés después de comer. Tomar conciencia sobre nuestros procesos, por más que sean involuntarios, es re importante para después traer información y trabajar sobre eso. Y eso lo puede hacer cualquier médico que haya cursado fisiología, primero o segundo año de la carrera. ¿Entendés? No tenés que ser, pero nuevo, tenés que prestar atención al conocimiento que tenés y compartir nuestros conocimientos en la consulta es muy importante, ¿no? Porque lo de la respiración, me dice, mi doctora, nunca nadie me dijo eso. Y digo, ¿cómo puede ser que nosotros no digamos esto? Somos médicos, lo sabemos y tampoco lo practicamos con nosotros. Y también esto, hacer lo que decimos o lo que sugerimos que los demás hagan. Y esto cambió tu vida, cambiaron tus hábitos desde que te dedicas a la medicina integrativa. Totalmente, absolutamente, en todo. Y como esta avidez de que quiero que me enseñen quien sea quien me está guiando en un temazcal, que voy al osteópata y que me ayude, conozco una persona que hace Reiki, quiero que me explique, otra que lee el aura, ¿no? Y que me cuente cómo es esto de las energías. Nada, aprendo de todas las personas que me parece que tienen algo importante y todo lo que me parece buenísimo y copado, trato de ponerlo en práctica. A veces me sale mejor, a veces peor, y también esto lo transmito mucho porque la medicina tiene mucho esto de verticalismo y de que a veces vienen al consultorio y me dicen, ay, doctora, usted me va a retar, pero no hice esto. Digo, ¿cómo te voy a retar? ¿Quién soy para retarte? Yo también he escuchado mucho eso. Pero se dice mucho, ¿por qué? Porque hay médicos que retan. Mirá. Que no me entere, que no haces esto que te dije yo. Que no, y si vos no...
¿Quién sos? Yo, ¿por qué? En un momento llegó a esto la medicina, ¿entendés? ¿En qué momento? No. Y es esto, la medicina integrativa tiene como una de las bases la relación horizontal entre personas que forman parte de ese consenso sobre la salud de quien está consultando, que son profesional y la persona que te consulte. La relación es horizontal, es un ida y vuelta, siempre. Yo te estoy contando porque yo estudié y tengo conocimientos que los quiero compartir con vos y creo que sumando todo esto que sé, se aplica para resolver una condición, una problemática que me traes. Pongámonos de acuerdo en ver si vos podés adherir más o menos a esto que te digo. Es un proceso, no tiene que salirte bien desde el día 1, también bajar un poco ahí la autoexigencia, porque tampoco ayuda que una persona me dice, hice todo perfecto al pie de la letra, porque ahí también hay como una tensión, un querer hacer todo perfecto, no. Eso habla de otra cosa, señor. Eso habla de otra cosa, y yo me lo digo a mí misma, y yo también cuento a veces cuestiones de experiencias personales. Yo cuando tuve 16 años tuve anorexia nerviosa y tenía mucho que ver esto de la autoexigencia absoluta. Ayer hablaba en una consulta también con una consultante que me dijo, a mí nunca me tenían que decir nada, nunca me tenían que retar, porque yo... Y a nadie le llamó la atención también eso de que uno hace todo bien. Pero en este mundo el quien hace todo bien y todo, ¿viste? Es aplaudido, es aplaudido. Y es como es aplaudido y no importa qué se está poniendo en juego atrás, qué está dejando por subirse a esa, ¿no? Entonces también yo me bajé de esa por suerte hace rato y creo que en su momento que me haya sucedido eso para mí fue importante, porque si no hubiera seguido manteniendo una autoexigencia toda la vida y no sé si estaría acá hablando con vos. Entonces también eso, ojalá digo, no, como nosotros de este otro lado también tenemos un montón de quilombos todos y esta es la manera que encontramos de resolverlo mejor y creo que te puede servir. Fíjate, mantener un ida y vuelta en la consulta también es importante, ver viendo qué cosas van surgiendo y no soltarle la mano, no, bueno, vení a verme cuando hayas hecho todo esto. Y la persona a veces siente que si no lo hizo, muchas veces es causa de abandono de tratamientos. No me suele suceder a mí, pero es lo que sucede en general, porque dice, no voy a ir al... Eso pasa mucho con la nutricionista, donde a veces se ponen el peso como una variable de si vos hiciste o no hiciste bien las cosas, no importa si en el medio nada, si te murió el gato, te echaron del trabajo, nada. Sí. Estamos en este momento del mundo fungi, del reino fungi. Hermoso. Te lo pregunto de nuevo y te veo que se te encienden los ojos. Se nos dio. Es lo que estábamos esperando. Era o el uritorco, que hasta ahora nunca me pasó nada parecido, o los fungi que sí. Han llegado a mi vida. Los extraterrestres y los zombies. No han llegado. No. ¿Y? Los hongos sí han llegado y con todo. ¿Qué te convoca de ahí? Me apasiona y me emociona hablar de los hongos. Es como una cuestión, y he escuchado a micólogos que también hablando de hongos y cómo se refieren a ellos de los hongos desde otro lugar y cómo veíamos los hongos nosotros de nuevo cuando nos enseñaron medicina. Los hongos eran el mal. Que había que destruir. Eran el mal, ¿no? Y colonizadores les decían. El otro día que dimos una charla sobre hongos, y yo ponía un poco en broma este paralelismo de que en realidad los hongos se hacen presentes cuando, y las plantas también, pero los hongos como esta cosa nueva que estamos ahora descubriendo, parece en la sociedad que están entendiendo un poco qué vienen a hacer los hongos hoy acá, cuando se da la situación y se dan todas las condiciones para que puedan aparecer, fructificar, manifestarse, inclusive en este mundo tan humano, tan urbanizado y que parece que no hubiera lugar para esta vida y sin embargo aparecen y se hacen notar. Y cuando esas condiciones se dan, el hongo se nos muestra y cuando éramos chicos, chicas, yo me acuerdo que a veces nos íbamos al campo y no los toques, son venenosos. Sí, no los toques o los pateaban. O son venenosos o los pateaban, pero era algo visto, tenía una connotación realmente muy negativa, ¿no? Y hoy entendemos que los hongos aparecen con una función específica, no es que aparecen al azar un hongo porque sí. El hongo donde aparece es porque tiene una tarea que cumplir, ¿no? Decimos, ellos tienen una función, una tarea, la cumplen, es lo que hacen, es lo que saben hacer, equilibrar nuestro ecosistema, cambiar la materia de una forma a otra.
Y cuando nosotros realmente no le estamos brindando, de lo que hablábamos al principio, a nuestro organismo las condiciones adecuadas para mantenerse en homeostasis, probablemente haya algunos hongos que les dimos en llamar hongos patógenos, pero los hongos no se dan cuenta que nos están haciendo un mal. Los hongos dicen, che, acá está todo dado para que yo aparezca en forma de una candidiasis recurrente, por ejemplo, un pie de atleta, lo que se te ocurra, ¿no? Una candidiasis de piel. Aparecen porque están dadas las condiciones para que ese hongo, que puede ser que esté en menos condiciones habitualmente en la microbiota, vea que está todo dado para que se manifieste como predominante. Entonces, ahí volvemos al principio. Si queremos tratar los hongos patógenos, acomodemos nuestra microbiota y acomodemos todas esas condiciones, ese sustrato que les estamos dando para que se desarrollen unos y no otros, ¿no? Y después en los hongos que van apareciendo en la naturaleza también estamos descubriendo cómo nos pueden ayudar a nosotros, no solo apareciendo y permaneciendo en nuestro ecosistema. Por ejemplo, yo tengo en casa al fondo un patiecito, un jardín en el cual a veces aparecen hongos. Y bueno, con mis hijos estamos maravillados, los observamos y vamos a ver a qué vienen, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Las casas de las personas que trabajan mucho con hongos les pasa esto, que van llevando esporas por todos lados y que de repente en el fondo de la casa les crecen gírgolas, pollo del bosque, ¿no? Y se empiezan como a nutrir de eso. Y en relación a los hongos medicinales también, ¿por qué ahora estamos prestando atención a hongos que, por ejemplo, la medicina china, como dijimos, los conocen hace años y años? Y bueno, porque probablemente con nuestra medicina no alcanza y tenemos que prestar atención a estas otras medicinas que sí nos están dando un montón de respuestas y que vienen justamente como que encajan en un rompecabezas perfecto con todo lo otro que estamos haciendo desde la medicina integrativa. Es como que nos dicen, bueno, a ver, estás trabajando un poco con la alimentación, con la respiración, mejorar el sueño, modificando las luces de tu casa para que no haya tanto estímulo. Yo te voy a ayudar también a equilibrar un poco esto y ahí es donde están los adaptógenos, que justamente su capacidad es potenciar nuestra capacidad de sanación y de alcanzar la homeostasis. ¿Qué son los hongos adaptógenos? Justamente, los hongos adaptógenos son hongos que también muchos son comestibles, ¿no? Y que son deliciosos, como el shiitake, como las gírgolas, como inclusive la tremela también se puede comer, el melena de león. Hay muchísimos de estos hongos que también los podemos comer, pero que utilizados como medicina en preparados específicos tienen esta capacidad de colaborar con nuestro organismo, con nuestros sistemas, con nuestras células y con nuestra microbiota también. Por eso también muchos se les dice que tienen esta capacidad de ser prebióticos, porque nosotros no los podemos a lo mejor digerir como sí otros nutrientes, pero nuestra microbiota sí. Y son alimento para la microbiota. Son alimento para la microbiota. Entonces lo que hacen es como acá que estamos grabando algo, ¿no? Y tenemos una consola donde hay un ecualizador, donde no queremos que estén los agudos demasiado fuertes, porque entonces si los agudos están muy fuertes puede ser una cuestión a quien está escuchando incómoda para escuchar, los graves tampoco, porque capaz nos dan como toda una vibración que puede ser molesta. Y entonces, ¿qué venimos a hacer? Ecualizamos los sonidos para que la cuestión sea armónica y que lo que uno escuche sea algo agradable de escuchar. Y los adaptógenos hacen lo mismo, se ponen como a ecualizar, entonces que nuestro sistema inmune no se dispare por demás, como para generarnos, por ejemplo, una alergia o una inflamación crónica o inclusive una enfermedad autoinmune, pero que no esté tampoco por debajo, porque entonces nos podemos enfermar de más, podemos estar esas personas que están todo el tiempo con alguna cuestión, que gripe, que ahí se las agarran, que se agarran diarreas, entonces nuestro sistema inmune no tiene que estar ni muy por abajo ni muy por arriba. Por supuesto, todo lo que es la respuesta inflamatoria, lo mismo. Colaboran y se ha visto que hay colaboración entre adaptógenos y sistema endocannabinoide. Entonces también quienes trabajamos con estas medicinas encontramos ahí como un equilibrio fantástico que decimos que es entre plantas y hongos, que se van como entendiendo dentro de nuestro organismo. Por eso la medicina integrativa, la fitoterapia, la micoterapia son ciencias y son formas de realizar procesos terapéuticos, y son medicinas que hay que saber utilizarlas muy bien y cómo combinarlas y cómo no, para también que se genere un ecosistema, digamos, provechoso, ¿no? Por eso
Y eso es una cuestión también. No es todo, ¿no? No es tomarse todas las cinturas. Claro, de todo. eso es como, justamente la polifarmacia es esto, es estas personas que consumen un montón de cosas que no saben ni para qué y que a veces muchas son prescriptas por médicos, que te doy analgésico para que te baje la presión, para que te baje esto, para la glucemia, para que no te dé acidez, y de repente dan tantas cosas que ya no saben si lo que les pasa es por el efecto no deseado, porque uno impide que el otro se metabolice en el hígado. Entonces, tampoco caer en la polifarmacia de lo que se dice la medicina natural, porque no tiene sentido. Todo tiene un sentido. Hay que saber cuándo poner algo, cuándo retirarlo, por qué tiempo. Pero los adaptógenos vienen a actuar de esta manera, como a ecualizar un poco todas nuestras funciones vitales. También está bueno darlos por un tiempo y ver después cómo se maneja el organismo cuando los dejamos de tomar, ¿no? Se dice que los tratamientos con adaptógenos deberían durar al menos 3 meses. No hay un tiempo máximo que uno diga déjalos, sobre todo cuando sabemos que hay una cuestión por detrás que va a seguir existiendo, por ejemplo, un tratamiento oncológico, una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa. Uno dice, bueno, lo puedes tomar por más periodo de tiempo porque sabemos que la causa por la cual empezamos a utilizarlos va a seguir estando. Pero para quienes lo usan en forma a lo mejor preventiva, quienes estamos, ¿no?, expuestos ante estrés, más exigencia, o hemos tenido a lo mejor una cuestión de salud de la cual nos estamos intentando recuperar, podemos a lo mejor usarlos por un tiempo y un tiempo decir, bueno, voy por un tiempito a dejar los adaptógenos a ver cómo estoy. Sigo trabajando mi alimentación, sigo trabajando mi respiración, actividad física. También se sabe que la actividad física aeróbica moderada es la que mejor colabora con la microbiota. Esto está estudiado. Y también justamente esta actividad física también es la que colabora con el desarrollo y la neuroplasticidad y las funciones cognitivas, ¿no? Hay un videíto por ahí dando vueltas de Diego Golombek que es gracioso porque él dice qué es lo mejor que puedo hacer para ejercitar mis funciones cognitivas y la memoria. Y en un momento se decía que tenías que hacer muchas cosas tipo memoté, sudoku. Sí. Y él dice, rompecabezas. Si haces mucho sudoku, te vas a convertir en un sudocólogo, pero no vas a mejorar tus funciones cognitivas. Lo que va a ayudar a esto es la actividad física, por ejemplo. También la alimentación, también los adaptógenos. Es como que son un montón de cuestiones que se empiezan a encontrar dentro de nuestro organismo y a trabajar en sinergia, ¿no? Esto es lo que tenemos que lograr, que todo lo que nosotros recomendamos o incorporamos tiene que hacer sinergia con lo otro, ¿no? Ya estamos cansados de medicinas que no se llevan bien entre ellas, de que doy una para el efecto no deseado de la otra. Todo tiene que ir de la mano. Y esto vale para los adaptógenos y vale también para, en este caso, los hongos silocibios. Lo mismo, digamos. ¿Qué papel juegan los hongos silocibios en este ecosistema también de la medicina integrativa, ¿no? Como de esta mirada de cuerpo, mente, alma, espíritu, de homeostasis entre todas estas cosas. O sea que vos trabajás con estas terapias asistidas con psicodélicos en tus pacientes y, bueno, ahí ¿dónde se ubica en este mapa? Bueno, yo creo que los hongos silocibios, en mi caso, por lo menos mi experiencia y como yo trabajo y con el cuidado que yo trato de trabajar siempre, serían como una segunda etapa en la introducción a todo este enfoque en salud, porque muchas personas vienen sabiendo de todo esto que estamos hablando hoy, nada. Entonces, a veces sabemos que introducir desde el primer día hongos silocibios, dejando de lado a lo mejor este contexto de reducción de riesgos y daños, el set and setting, que pasa a veces que por querer llegar rápido a eso que se está escuchando tanto, que es tan bueno y que tantos beneficios da, se pueden un poco a veces tener los efectos quizás no deseados de la terapia con hongos silocibios, que forma parte de la idiosincrasia de la terapia con hongos. No es que a mí me hacen mal o me caen mal o no son para mí, sino que quizás los incorporé en un momento en el cual todavía no era el momento, no estaba yo seteada como para poder recibir esta medicina, que con toda esta cuestión que tiene de empezar a abrir un poco las puertitas, ¿no?, de nuestra mente, a abrir los cajoncitos, como pasa en las películas que tienen todo ahí como archivado. Los silocibios dicen, vení, como te desclasifico los archivos, ¿viste? Te voy a desclasificar los archivos y mira, acá es todo lo que tenés vos, te empiezo a mostrar todo esto.
obviamente que ponernos en contacto con todo eso, así como de la nada, es un montón. Es un montón, ¿no? Que de repente toda esa información se nos muestre, es un montón. Y lo que yo, como decíamos antes, yo no quiero que por esto, que puede generar como una incomodidad, un malestar, como de repente como un signo de pregunta enorme, se discontinúe la terapia, ¿no? O se piense que hace mal. Entonces, yo todo lo que hablamos hasta recién es lo que en general siempre hago como para anticipar el trabajo con hongos silocibios y explicando muy bien de qué se trata, porque sirven para un montón de cuestiones. Ya no solo estamos hablando de depresión, ansiedad, ataque pánico, como que es lo que primero se empezó a hablar y los primeros trabajos que tenemos que son con depresión y por supuesto todo lo que vino en la pandemia que había para tirar para arriba, ¿no? Sobre todo eso. Pero ya estamos viendo inclusive que instituciones no de acá, pero sí, por ejemplo, de Estados Unidos, en Canadá, que trabajan, por ejemplo, con cáncer exclusivamente, que trabajan con medicina integrativa, ya están en sus páginas web, en sus equipos médicos, sumando personas que hablen específicamente de terapias con psilocibe, en pacientes con cáncer, en pacientes con cuestiones también de salud mental, pero se lo introduce como una forma absolutamente viable, segura y posible de llevar a cabo en un entorno terapéutico adecuado para tratar problemáticas que hasta ahora a lo mejor se venían tratando con otras cosas. ¿Qué pensás vos que...? Perdón. Sí, y nosotros lo hacemos también de esta manera, digamos, ateniéndonos a lo que es hoy en día la cuestión legal, que ya supimos como encontrar un poco... Con el cannabis, ¿no? Ya entendimos un poco qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, alguien que viene y nunca escuchó hablar de un reishi, yo no le voy a decir, bueno, y en un mes me gustaría que empiece a tomar psilocibe, que son psicodélicos, pero no, no te lo voy a decir así, pero sí cuando vienen... Sí, yo vengo y consulto por las microdosis, que es un poco, consulto por las microdosis. Alguien me dijo que unos honguitos, que qué sé yo, bueno, entonces ahí viene como aprovecho para tirar un poco de esa cuerdita y te traigo toda la otra info que me parece súper importante. Y a veces ha pasado que hasta que arrancamos con las tomas de micro, que por supuesto no prescribimos, no indicamos nada, acompañamos y... Desde lo que investigamos tratamos de contar lo que nos parece que es mejor para esa persona en relación al consumo de hongos psilocibios. Y ha sucedido que después de hacer todo lo que decías vos con la alimentación, cuando empiezan a cambiar drásticamente su alimentación, a fijarse, a hacer algunos ejercicios cortitos de respiración, a usar adaptógenos, que me han dicho, mira, yo hoy era el día en que... Supuestamente empezábamos con las micros, ya sé que yo consulté por esto, pero yo quiero seguir un tiempito así estoy bien. Y estoy como trabajando un montón de cosas y me encanta. Perfecto, o sea, buenísimo. Entonces también es esta cuestión de muy lo a medida que son los tratamientos, ¿no? Ahí dijiste cuando te estaba por interrumpir, que te interrumpí básicamente. Hiciste justamente el comentario de que ya en Estados Unidos, en Canadá, sí, empezaron a incorporar la terapia asistida con psicodélicos para el cáncer. Vos que sos, básicamente esa es tu especialidad, sí, para decirlo de alguna manera, venís de ahí. ¿Qué pensás que tiene para aportar la terapia asistida con psicodélicos en el cáncer? Bueno, creo que es... mira, muchas personas cuando tienen un cáncer... Que lo hablamos, esto de que cae como una ficha, una información enorme sobre que de repente me tengo que poner a pensar en eso, que no les pasa a lo mejor cuando les dicen que tienen el colesterol alto, ¿no? Que puede ser inclusive igual de riesgoso que tener un cáncer, porque la primera causa de muertes en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, nadie sale llorando a una consulta médica porque le dicen que tiene un colesterol alto. Sí, cuando le dicen que tiene un cáncer, cuando inclusive hoy... y sobre todo en lo que yo trabajo, que es cáncer de mama, hay una altísima expectativa de curación y de tener buenos resultados con todo lo que es la detección precoz, etcétera. Sin embargo, sigue teniendo, digamos, la palabra cáncer, ¿no? Como toda esa cuestión atrás de que enseguida se empiezan a como
¿no? Me voy a morir, ¿qué me va a pasar? O la quimio y voy a sufrir y mi familia y mi trabajo, y se le empiezan a jugar todas las cuestiones que hasta ese momento en su vida estaban ahí, mejor o peor, digamos, resueltas, se ponen muchísimo sobre la mesa. Y esto con el cannabis también hubo como un primer approach, que las personas que empezaron a trabajar con cannabis, porque es lo que te genera la planta, te genera esa posibilidad de pensar un poco más en tu situación, en tu futuro. Esta cuestión que a veces se toma con risa, que cuando la gente que usa cannabis empieza como a filosofar y a hablar de la vida y todo, esto mismo lo trasladamos a lo que es un abordaje terapéutico y sí, te pones a hablar de la vida, a hablar de un montón de cosas que, por ejemplo, si vos estás medicado con morfina, no lo podés hacer. Que necesitabas hablar, básicamente. Necesitabas hablar y necesitabas plantear, y como ya nadie te va a discutir mucho porque tenés cáncer, también puedes decir un montón de cosas, te permitís decir y pensar y replantear un montón de cosas que decís, bueno, voy a hacer todo el tratamiento, pero cuando termine esto, es algo que me lo dicen muchas veces, yo cuando termine no sé si quiero volver a lo mismo que tenía antes, ¿no? Y cuando además de todo eso hay cuestiones que no venían siendo tratadas, problemáticas que no venían siendo tratadas más allá del cáncer, que están siempre, en un montón de veces, cuestiones que no vienen siendo tratadas. Esa persona a lo mejor venía con un montón de cuestiones personales, ¿no? Que no venía tratando. Yo creo que los hongos ayudan a profundizar muchísimo eso, es decir, vos vas a hacer el tratamiento por tu cáncer, perfecto, yo te voy a acompañar todo, y quien me ha consultado, no solo los hongos, pero sabe que hay como una cuestión a la par que vamos a ir tratando de desarrollo y de mejora y de ¿no? Personal, en la cual los hongos te van a ayudar un montón a entender también que no es que te enfermaste porque hiciste todo mal, porque también hay mucho de culpa a veces cuando hay un diagnóstico de cáncer. Y no, esto porque ves me pasa porque no me ocupé y me tenía que haber ocupado, y esto pasa porque el año pasado no consulté, y en realidad si hubiera estado más pendiente, y hay un montón, ¿viste? Encima que no tenemos ya que nos diagnostican algo que nos tenemos que autoflagelar, y entonces para eso ayuda un montón. Es como vamos a trabajar, vamos a de nuevo, con una mirada compasiva con vos misma, contemplativa. A mí esta palabra me encanta, la cuestión de contemplativa, porque es simplemente observar y mirar qué es lo que está pasando. Tengo este diagnóstico, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que tengo el diagnóstico? Sabiendo que hay cuestiones que pueden haber incidido en el diagnóstico, no ya una cuestión culpa, sino, bueno, ¿qué puedo mejorar también para este proceso terapéutico, llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y que no sea solo, bueno, voy al médico, llego a mi casa, tal día tengo fecha de quimio, voy, me hago la quimio, voy, me siento como el culo, me acuesto, tengo que mandar la licencia al trabajo, ¿quién se ocupa de mí? Trámite, y pasan, y muchas veces digo, no tenés que trabajar de paciente, sos una persona, porque es trabajar de paciente. Claro. Que me autoricen esto, lo otro, y qué sé yo, bueno, vamos ahora a ocuparnos de esto, o sea, no hay nada más importante, tu prioridad en tu vida es tu salud, no el cáncer, tu salud, que implica un montón de cosas. Y sabemos bien que los hongos y los cibios ayudan, si uno está bien acompañado y todo, a reorganizar por esta capacidad de estimular nuestra neuroplasticidad, a reorganizar todas nuestras funciones superiores, nuestras emociones, lo que queremos hacer, nuestras decisiones, a decidir bien qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien. Bueno, yo tengo que volver rápido al trabajo después ¿entendés? La licencia que me dieron, y volver corriendo y hacer de cuenta que ya estoy como nueva de nuevo, o no. ¿No? O puedo elegir otra cosa. O puedo elegir otra cosa. Porque también esta demanda del enfermo, que deja de estar enfermo lo más pronto que puedas, ¿no? Con la maternidad pasa, con la enfermedad, es como... Es bastante cruel y hostil el sistema con la gente que padece. No hay lugar para padecer nada. Hay lugar para padecer. ¿No? A mí me enseñaron que cuando yo estudiaba cirugía, cuando te mostraban los beneficios, por ejemplo, de la cirugía laparoscópica, uno de los beneficios era la rápida reinserción laboral. Y yo digo, ¿por qué debería volver rápida reinserción laboral? ¿Entendés? No es un beneficio ese. O sea, hay beneficio para el empleador, pero no para el pobre tipo que le operaron la vesícula y tiene que volver, viste, ahí.
Pero esa Estamos funciona todos locos. así. Sí, Claro, funciona así. funciona Entonces, así. los hongos adaptógenos, que además, esta cuestión de que tenemos una medicina con un margen de seguridad terapéutico enorme, que cuántas cosas de las que consumimos nos ofrecen eso, ¿entendés? Podemos consumir, no escuchen esto y no lo hagan, pero todo No lo lo que hagan en sus queremos, casas. en el sentido de decir, las dosis no tienen dosis letal, no tienen, es algo que uno puede ir manejando con tranquilidad, y eso en un contexto en el cual todo lo que se usa para los tratamientos oncológicos tiene algo que es un garrón, o que se te cae el pelo, o que estás cansado, o que tenés náuseas, o tenés vómitos, le decís, che, te voy a dar algo que te va a ayudar y que te vas a sentir mejor. ¿Y pero qué me va a hacer? No, te va a hacer bien, te puede generar esto, ¿viste? Como increíble, no lo puedo creer. Sí, increíble. Y otra cosa que se puede cultivar, me lo pueden dar los cultivadores, esta relación a mí con la gente que hace la medicina, es la misma que tengo yo con los cultivadores de los que hacen los tomates y las verduras que yo les compro en ya hay el algo nodo. solo ahí Es terapéutico y transformador en el total, proceso de cultivo total. y en esa relación que se da con la planta, con los hongos, con Sí. la medicina en sí mismo. Acordate que nosotros vimos una charla sobre medicinas, sobre pueblos originarios, hablando de la relación con las medicinas, cuando hablaban de que cuando iban a cortar algo de la planta, primero se acercaban y la tocaban con una plumita, como para pedirle, como para no invadir su energía. Y ahí se pone en juego esta palabra energía, que tan desprestigiada es por la ciencia, salvo que sea energía cinética, calórica, lumínica, salvo esa energía eléctrica, cuántica. Sino hay otra cosa que cuando no la podemos definir, esta energía que hablamos de los seres, hippie. de los cuerpos. Sos una hippie. Hippie. Entonces, y ahí también, ¿no? ¿Cómo podemos decir que no? Que no hay en eso que estamos consumiendo una energía distinta a una medicina. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que todo esto suma muchísimo. Te escuché en algún momento, yo no sé ya si en una charla de pasillo o en alguna charla que diste o en algo, o en un chisme. Puede ser cualquier cosa de esas. Sí. Hablar de la transdisciplina. Sí. Y bueno, y esto, digamos, ese concepto lo relaciono un poco también con tu hacer en Espacio Ratio, que es un lugar donde eso, digamos, Sí. sucede todo el tiempo. Sí. ¿Qué es la transdisciplina y cómo también esto puede ayudar a las personas? Bueno, la transdisciplina es, en primer lugar, el concepto, tener claro que con uno solo no alcanza, que conmigo sola no alcanza para poder ayudar a otras personas a tener una mejora en su salud. Entender que yo puedo saber un montón de cosas, estudiar, soy súper curiosa, pero hay otras personas que saben muchísimo de otras cosas, que yo puedo saber un poquito o no saber nada, y que pueden tener, digamos, el mismo impacto a nivel de ofrecer soluciones, ofrecer caminos. Y la transdisciplina simplemente lo que dice es: entrelacemos nuestros conocimientos, trabajemos entre todos y todas para poder lograr, digamos, objetivos y resultados superiores a los que hubiéramos logrado trabajando por separado. Entonces, habla de que a una misma persona podemos quizás entre varios profesionales abordarlos en un tratamiento, y que quizás llegue un momento en el cual yo siento que ya no puedo o no quiero también avanzar más, porque no es, uno trabaja en general en donde uno se siente más cómodo, ¿no? Donde dice, esto es lo mío, yo acá estoy como pez en el agua trabajando, acá me gustaría preguntarle a tal persona, porque a veces ni siquiera es que esa persona haga una consulta con otro de los profesionales, sino yo preguntarle, mira, me pasó esto, ¿no? Y esa generosidad que tiene el otro para no guardarse y decir, ay, bueno, que me venga a ver y que yo me pague le digo la consulta. que me pague la consulta y yo, entonces no, es... No, nos pasa mucho con el psiquiatra. No, Ceci, quédate tranquila con esto. Seguí acá, contame un poco cómo viene. Cualquier cosa que me vengan a ver a mí, pero si sigue así, no hay problema. Lo mismo con compañeros que ni siquiera son del espacio nuestro, ¿no? Que les pregunto algo y también eso es transdisciplina. Es una cosa casi que te diría
Otra se de va las dando cosas espontáneamente. obvias. Claro que debería, ¿por qué no debería ser así? Como la alimentación, otra cosa Claro, obvia que es tendría así, que ser así. ¿no? Y de esa manera no estamos de a cachos tratando a la persona, no la estamos escindiendo y que yo le digo, o sea, transdisciplina no es que una persona vea al cardiólogo, al traumatólogo, al reumatólogo, al gastroenterólogo, eso no es transdisciplina. Transdisciplina es que de repente si vio a un traumatólogo, el traumatólogo le diga, bueno, te voy a dar esta medicación, pero fíjate que te puede traer algún problema digestivo, yo creo que tendrías que mejorar la alimentación, conozco una persona que te pueda ayudar. Eso es transdisciplina. Entonces se puede dar, si querés, en el sistema más tradicional, pero de hecho no se da. Y la persona que siente entonces, que no es como una pelotita que va rebotando de un lado al otro, sino que se siente que va como en un flow, ¿no? Va como fluyendo. Y también esto, bueno, pasale si querés mi teléfono a tu médico, que me pregunte cualquier cosa si tiene dudas sobre esto. Me pasa mucho con los oncólogos y cuando me vienen a mí a consultar por cannabis, pasale y que yo le explico si querés cómo es esto. En general no me llaman, pero yo igual se lo digo. Pero para que exista esto, ¿no? Y de que uno me dijo una cosa y otro me dijo otro, porque no estamos haciendo ningún bien con eso. Le estamos como generando una trampa a esa persona, ¿no? De la cual termina no pudiendo salir, no sabe a quién hacer caso, o le miente a uno o le miente al otro, porque a los dos no les puede decir la verdad. Y la transdisciplina es esto, pongamos lo mejor de cada uno para que esa persona pueda realmente sentirse mejor, tener mejor calidad de vida, que es como el primer gran objetivo. Se puede tener mejor calidad de vida aunque tengas un cáncer, aunque tengas un dolor crónico, puedes siempre mejorar tu calidad de vida. Nosotros, por ejemplo, en el espacio trabajamos con una profe de educación física que es instructora de yoga, que hace también, o sea, es... ¿Qué profesionales trabajan en Espacio Radio? Bueno, Lucre, profe de yoga, instructora de pilates también, Nutri, una veterinaria que también tiene este enfoque, que hace acupuntura también, veterinaria y cannabis, psicólogas, 2 psicólogas, un psiquiatra, bueno, estoy yo, otra mastóloga más que me traje de refuerzo. Tenemos también un biólogo investigador, que es Luis, que nos ayuda un montón con trabajos, líneas de investigación que queremos hacer y nos trae info y nos ayuda un montón a divulgar. ¿Quién más tenemos? Bueno, Luti, te dije, puericultora y pediatra, que también fundamentalmente trabajar en un abordaje del grupo conviviente, de la familia, muchas veces cuando viene a consultar por algo. Por ejemplo, ayer yo tuve una consulta por un papá que quería, porque había visto justo una charla de Luis sobre psilocibina y pensó que para su nena autista podría beneficiarlo. Obviamente su neurólogo no tenía la menor idea, vino a consultar y empezó y por supuesto... Le dijimos que sí, que va después a tener un seguimiento con una neuróloga que trabaja con esto, pero en primera instancia se fue como con un programa de abordaje de alimentación y adaptógenos para la nena, pero para él y para su compañera también. O sea, toda la familia, porque les digo, ustedes están estresados o no. ¿Y cómo no vas a estar estresado con una niña autista no verbal, que es difícil, que todos te dicen cosas diferentes, que la escuela, que... hay una situación de estrés crónico que es como la base de todos nuestros problemas. El estrés tiene 1001 formas de manifestarse, ¿no? Que puede ser ambiental, puede ser estrés físico, puede ser alimentario, desde la alimentación, puede ser laboral, puede ser, ¿no? Un montón de causas pueden producir un estrés crónico, y una familia con una persona que tiene una discapacidad o que tiene una condición particular está siempre en una situación de estrés, no solo por eso en particular, sino porque lo que decimos recién, no está preparada el entorno para nadie que tenga... ¿no? Nada. No me traigas ningún problema. No me traigas problemas. No me traigas problemas. Así que se fueron todos con su esquema de adaptógenos y todo, y en un segundo paso probablemente esto que decíamos, ver si puede trabajar con micro, pero sí, este es un poco la idea, ¿no? De abrazar a todos los que vienen a consultar para poder estar mejor. ¿Sabes lo que es eso? Yo tenía este instrumento en mi casa, pero no sé lo que es.
Mi hijo lo Todavía tiene. no logré que uno me dijera el nombre, así que No. estamos bien. No sé, eso no. es lo que queríamos que pasara. Sí, Se sí, llama Sánsula. No, ni idea. Y bueno, te vamos a pedir Me que encanta. para cerrar nos regales una melodía. Me encanta. Con cualquier dedo, como quiera Agarrala y explorala como con cualquier dedo, como si fueras un niño. yo. Me encanta. Lo más lindo que hay. Bueno. Gracias, Cecilia. Por favor. En mi casa hacía lo mismo. Este fue un podcast para expandirse. Respira.